Existen muchos modos para llegar al conocimiento. En esta ocasión estaremos analizando el llamado método deductivo. Se trata de una forma de razonamiento cuya característica principal es ir de lo general a lo particular, es decir, de lo más abstracto a lo más específico. Si bien el método deductivo es algo que aplicamos en el día a día, su origen lo encontramos en la antigua Grecia. En esta época, los filósofos más conocidos del mundo aprovecharon este tipo de métodos para responder a sus interrogantes más misteriosas. Es por ello que también se conoce al método deductivo como uno de los primeros métodos científicos desarrollados. Fue el mismo Aristóteles quien trazó los principios del método deductivo y afirmó que la veracidad de una conclusión siempre dependerá del razonamiento deductivo de la premisa que lo antecede. Y como tal, uno de esos principios fue que la premisa sea comprobada y aceptada, es decir, que no sean suposiciones sino proposiciones verídicas. El método deductivo es un proceso diseñado para la obtención de conocimiento que consiste en desarrollar aplicaciones o consecuencias concretas a partir de principios generales. Este método de investigación parte de la elaboración de una o varias hipótesis a partir de teorías o principios existentes, tras lo cual trata de poner a prueba dichas hipótesis. Ahora vamos a conocer más rasgos del método deductivo. Es un instrumento para elaborar conclusiones verdaderas de un hecho. Va de lo general a lo específico, las premisas parten de lo observado, las premisas pueden ser variadas, las premisas pueden interactuar entre sí, las premisas son verdaderas, la conclusión afirma la verdad contenida en la premisa. Como características del método deductivo podemos destacar que tiene pasos que están compuestos por elementos indispensables para lograr un conocimiento concreto. Recordemos que este tipo de pensamiento sustenta con una conclusión que viene de concepciones previas que le sirven de base. Entonces podemos decir que está formado por dos premisas y una conclusión o resultado final. La primera de estas premisas es amplia y responde a una ley o principio universal, por lo tanto, se le denomina premisa general. La segunda premisa es más concreta, por eso es llamada premisa o declaración específica. El resultado de ambas premisas se denomina conclusión. Cabe destacar que Aristóteles definió al conjunto de premisas como silogismo. Un ejemplo de esto sería: premisa universal: los pájaros vuelan. Declaración específica: el gorrión es un pájaro. Conclusión: el gorrión vuela. Es importante destacar y tomar en cuenta que la veracidad de la conclusión que resulta de un razonamiento deductivo depende totalmente de una premisa correcta. Por este motivo y con el fin de llegar a una conclusión acertada, es muy importante poseer información completa y confirmada. Cuando esto no se cumple, surgen los llamados razonamientos inválidos o también llamados sofismas. Se entiende por sofismas o razonamientos inválidos a aquellos razonamientos que en apariencia parecen válidos y ciertos, pero que, al inspeccionar la validez de su estructura, se observa que la verdad de la conclusión no está garantizada por la verdad de la premisa. Por ejemplo, premisa 1: todas las aves vuelan. Premisa 2: los pingüinos son aves. Conclusión: los pingüinos vuelan. ¿Cómo realizar una investigación deductiva? El objetivo es llegar a conclusiones a partir de proposiciones o premisas. Se recogen, analizan, por lo que se acotejan e interpretan los datos en un orden determinado y de forma organizada. La investigación de tipo deductivo se suele asociar con la investigación científica. El investigador estudia lo que ha hecho otros, lee las teorías existentes sobre el fenómeno que estudia y, a continuación, pone a prueba la hipótesis que surgen de esas teorías. Los pasos para una investigación deductiva son: partir de una teoría existente, formular hipótesis basada en la teoría existente, recoger datos para probar la hipótesis, analizar los resultados. Lo importante es deducir una hipótesis a partir de una teoría concreta propuesta a partir de la investigación inductiva. Por ejemplo, las personas que son mayores de 65 años no utilizan Internet. Posteriormente se formula una hipótesis para proponer las relaciones entre dos variables. Por ejemplo,
Los usuarios de Internet tienen menos de 65 años. El siguiente paso sería recoger datos para probar la hipótesis. Aquí los datos relativos a la hipótesis formulada se recogen utilizando técnicas científicas. Esto incluye técnicas cuantitativas como la media, la mediana y la moda, y análisis de correlación y análisis de regresión. Recopilar datos sobre usuarios que hacen uso del Internet y sus edades. Posteriormente, debes analizar los resultados y ver si la hipótesis es rechazada o apoyada. Los resultados van a determinar si la teoría existente debe rechazarse o validarse. Por ejemplo, José Pérez tiene 70 años y no utiliza Internet. En este caso, podemos decir que la hipótesis es apoyada. Deductivo significa demostrable mediante la deducción de conclusiones por razonamiento. En investigación significa empezar con una teoría sociológica convincente y luego probar sus explicaciones con el uso de los datos obtenidos en la investigación. Cuando se lleva a cabo una investigación deductiva, hay que partir de una teoría convincente que suele basarse en el resultado de la investigación inductiva. Razonar deductivamente significa que se ponen a prueba esas teorías para determinar si son verdaderas o falsas.